primeras personas que fundan esa organización están aquí presentes. Carlos Colón, Pedro Dones y quien les habla. Nos unimos un esfuerzo siempre pensando en que había necesidad de crear algo nuevo. Tienen rasgos que aparentan pudieran ser comidas por insectos, pero también tienen rasgos de mordida, y esos son de murciélago. Lactibius jamaicensis es una especie de murciélago que se alimenta de fruta y ya están saliendo. Por eso quería como que ahorrarme un poquito para llegar, pero empezamos un poquito tarde a ver si podíamos coger la salida. Pero nada, para que vean, esto es parte de los alimentos que comen los mismos murciélagos que tenemos en la cueva. El área de la reserva declaró hace creo que 2 años aproximadamente como área protegida para la conservación de murciélagos. Se encontraron en el área creo que de 7 a 9 especies de murciélagos, 8, no estaba 8 especies de murciélagos. Tenemos en la misma área muchos árboles frutales de los cuales los mismos murciélagos del área se alimentan. Eso quiere decir que no tienen que viajar grandes distancias para ir buscando su alimento. Aprovechamos y como mismo ellos comen fruta, otros insectos y otros polinizantes. Yo les ponía el ejemplo hace un tiempo a una persona sobre si le gustaba el tequila. El concepto es este, tequila, sí, qué bien, dígale, dale las clases a los murciélagos. Los murciélagos son los únicos que polinizan en el desierto. Por lo tanto, si no hay polinización, no hay agave. Si no hay agave, no hay tequila. Gracias, así mismo. Así que ahí tenemos parte de la importancia de los murciélagos. De igual manera, pues, hay otras especies, ¿no?, de murciélagos que se dedican pues a polinizar y a darle ese intercambio de dispersar semillas de un sitio a otro sitio. Quiere decir que ellos son parte de los que hacen que nuestros bosques también regeneren y vuelvan entonces a seguir creciendo, parte de lo que a veces pues por mala administración, por llamarlo así, pues deforestan nuestros bosques también. Así que nada, te los traigo, esto es educativo en lo que vamos a ir. Tenemos acá un riachuelo, fuente de agua. ¿Dónde tenemos la fuente de agua abierta más cercana de acá? Más o menos. Ya en la colindancia con Vega Baja, yo te diría que empieza, porque aquí es subterránea toda. Okay. El río más próximo antes es el de Ciales, el Manatuabón, y el subsiguiente ya son quebradas, como la quebrada de aquí del barrio Franque, que ya se van haciendo en ríos, que posteriormente se van a conectar con Vega Baja, con Cibuco y con Indio de Vega Baja. Okay. Los murciélagos también buscan fuentes de agua cada vez que salen. Esta les es un poco difícil por el hecho de encontrarse en una vegetación un poco, digamos, demasiado tapada. Pero ellos van a buscar posiblemente en algunos lagos internos que hayan en las áreas del calcio. Por lo tanto, si hay interés en tener observación de murciélagos, también pueden ir a esos lagos donde ellos van probablemente a querer buscar tomar agua. Ellos también necesitan tomar agua. Se los traigo como dato. Hace un ratito atrás, murciélagos, pero ahora no tenemos murciélagos. Posiblemente pues vamos a ver murciélagos de nuevo. ¿Qué sucede? Los murciélagos están distribuidos dentro de la cueva a una profundidad diferente dependiendo de la especie. Ellos no salen todos en bonche. Dependiendo de la especie, salen unos primero, salen otros después y salen otros después. No salen todos en bonche. Cada uno tiene, por llamarlo así, una estructura o una organización a la hora de salir. De igual manera sucede a la hora de regresar. Así que
se dieron cuenta, pues ahora mismo nos pasó uno por el lado, van a volver posiblemente ahí saliendo. ¿Por qué? Porque ellos se distribuyen de esa manera, no todos salen a la vez. Zona de goteo. Incluso los minerales que están compuestos dentro de las mismas capas, digamos, de la roca. ¿Por qué? Porque la gota, aunque sea una gota, ella va, como dice, quitándole esas perezas a la roca y se va llevando todos esos minerales. Por eso es que se cargan minerales para poder hacer el depósito. Ciertamente, muchas elictitas, y ojalá tengamos la oportunidad de ver alguna acá, va a depender de la masa de aire que circule dentro de la cueva para dónde la vas a ver. Y muchas veces, cuando te fijas incluso en las mismas estalagmitas, ellas están, dije, bueno, el aire me sopla hacia allá, ella va a curviar hacia allá. No, contrario. Al revés. Ellas van al revés, ellas van a favor del aire. Es algo que quizás uno fenómeno, dice, es sí, un porque... fenómeno contrario a lo que uno pudiera pensar, pero es al revés. ¿Por qué? No necesariamente es por el aire entrante, sino por el aire saliente. Entra masa de aire frío, sale masa de aire caliente. Frío por debajo, como el aire acondicionado, que ¿por qué lo ponemos encima? El aire acondicionado lo ponemos encima porque es la parte más caliente. Necesitamos que enfríe la parte más caliente para que el resto se mantenga frío. Pues así sucede en la cueva. Circula el aire frío entrando desde afuera, más por el nivel del suelo, y sale aire caliente por encima. El aire caliente favorece a que ocurra ese proceso. ¿Por qué? Porque está también el CO2. La concentración de CO2 hace como que uno dice que esas partículas de minerales se asocian más y se queden. Por eso es parte del proceso de, no la veo hacia adentro, la veo hacia afuera. Sí, porque para mí era, yo decía, pero buscaba y como que no conseguía la razón. Y les pongo el ejemplo que no tiene que ver con electrita, pero sí con sorbeto. Ajá. Cueva sorbeto, Arecibo. Ajá. Cueva sorbeto, Arecibo, ¿por qué tiene tantos y tantos y tantos sorbetos? Ajá. La pregunta es, ¿la única cueva en Puerto Rico? Hasta ahora sí. ¿Por qué? Porque esa cueva, aunque uno no lo crea, se formó encapsulada, como si fuera una geoda. Una geoda es una piedra que está cerrada, pero dentro ocurre un proceso con CO2, con monóxido de carbono, con todos estos procesos que hacen que la cristalización se forme, que cuando tú lo rompes, que parece como a veces como un huevito, pues dentro sea una belleza brutal. Pues cueva sorbeto sucedió eso, se empezó a formar y ciertamente empezó a gotear, pero no había circulación de aire para que pudiera quizás tomar forma. es correcto. Por lo tanto, siempre la deposición iba a ser vertical. Así tenemos un cuerpo, ¿sabes? Y cuando tú ves ese detalle, tú vas a decir poca circulación de aire. Y ejemplo es la cueva de las espadas en España, la cueva de Nazca en México, que fue dentro de una mina. Los mineros llegaron y rompieron esa cápsula y dentro se encontraron unos cristales prácticamente de un carbonato de calcio casi puro y cuarzo prácticamente, que son de más de 6 metros de largo. Y es una cosa hermosa y bella. Ciertamente la temperatura, como te digo, influye mucho. Ahí las temperaturas estaban por encima de los 40 grados Celsius. Para una persona es un poco probable. Pero de eso vamos a hablar en la cueva. Primera observación. Inornatus, boa puertorriqueña. La encontramos en la cueva de entrada, y hay veces en la entrada, y porque hay muchas veces pues no la encontramos tan fácil en el bosque. Sencillo. Existe la boa puertorriqueña, como muchas de las boas son de sangre caliente, por lo tanto ellas necesitan de ese tipo de temperatura. Ciertamente las cuevas, vamos a decir que son frías, si lo pensamos de esa manera, pero mantienen una temperatura estable. Por lo tanto, para ellos ese cambio de temperatura no lo van a visualizar prácticamente en la cueva. La zona más caliente de la cueva siempre va a ser el área de la entrada. Por ahí es donde mayormente la vamos a encontrar. De igual manera, tiene algo que le favorece y es los murciélagos y todo aquello que está cerca de la entrada de la cueva. Aquí quizás no le ayuda mucho en el sentido de que quizás no hay una superpoblación de murciélagos para que ellas puedan favorecerse en captura, pero tenemos otros ejemplos en otras cuevas que podemos encontrar de 9, 15 boas prácticamente en la entrada de la cueva. El ejemplo está en Cueva Culebrones y otras cuevas que son las llamadas cuevas calientes.
Y cuando le hablaba ahorita de cuevas calientes, porque que decía, después vamos a hablar del tema, pues lo vamos a tocar acá porque ya tenemos el ejemplo vivo, que es la Inornatus, que cambió el nombre de Epicrater Inornatus a Chilabotrus Inornatus. Cambió porque dentro de la genética y estudios que se hicieron se dieron cuenta que ella pertenecía a otro, digamos, a otro género, otra familia, exactamente. Así que por ahí es que cambió. En Cuba se encuentra una hermana de ella que se llama se me olvidó. Ahorita llega. Pero ahorita llega. Pero se va perdiendo porque uno como que no la pone en el cerebro un poquitico más atrás. Gracias, Pedro. Te tocó, ¿verdad? Experiencia habla. Pues mira, les pongo el ejemplo de cuevas calientes. ¿Por qué? Porque a ella le gusta ese ambiente. Por las razones que les dije. Incluso muchos murciélagos, mayor facilidad de alimentación, por lo tanto tienen un ambiente favorable para que ellas se queden, vivan y se procreen. De igual manera sucede a veces con muchos murciélagos, y digo muchos, que son cuatro especies de murciélagos que habitan en Puerto Rico, pero los vas a encontrar en cuevas calientes. Normalmente no lo vas a encontrar en otro ambiente que no sea cueva con una temperatura X. De igual manera, dice, y si lo encuentro en otro lado, pues sabes qué, puede que lo encuentre, pero no se van a reproducir. No van a tener bebés, no van a tener cría. Ellos necesitan de esa temperatura para poder procrear, para poder tener su bebé. Por lo tanto, necesitan de ese tipo de ambiente. Cuando es una cueva demasiado caliente, nosotros no estamos como que muy adaptados para que eso suceda. Pero, como investigamos y trabajamos en eso, pues tratamos de llevar el cuerpo un poquito a eso. Pero no lo hacemos de manera insegura, sino que llevamos, por ejemplo, sensores de CO2, y sensores de oxígeno. ¿Para qué? Porque eso nos va a ayudar en el proceso. En ese tipo de ambiente el oxígeno disminuye y el CO2 aumenta. De igual manera, pues te encuentras gas metano y otros gases que ciertamente uno al respirarlo pues le va a crear náusea, vómito, desmayo. Por lo tanto, pues lo mejor sería pues no meterse en ese ambiente, sino con una persona como que esté adiestrada, como dice, para eso, que tiene muchos años de experiencia. De igual manera, esas personas también como que van a llegar a un punto que van a decir hasta aquí porque no es factible. Yo he estado, por ejemplo, en cartografías de cuevas donde ha habido cuevas calientes y ciertamente pues queremos hacer el mapa. Lo que hacemos es entramos, estamos 20 minutos, salimos, estamos 40 minutos fuera, llegamos al último punto, avanzamos otro poquito, volvemos para afuera y así vamos poquito a poquito llevando hasta donde queremos. Hemos tenido puntos de desmayo, tener que sacar personas. Así que te lo menciono porque quizás se adentren en el mundo de las cuevas o por lo menos estudiar algo o para que lo tengan un poquito en cuenta. El conocimiento creo que en la mente es más que necesario y cuando uno tiene ese conocimiento, pues el estado de conciencia pues crea esa barrera del hasta dónde puedo llegar. Casi iguales, pero no son iguales. Los otros no tienen glándulas venenosas que los lados, el cuerpo es un poquitico más alargado y el otro ciertamente se come, lo que le dicen el sapo toro, se come. ¿Qué es lo que se come? Lo que se conoce como las ancas de rana. Eso es lo que a veces que es un plato bien ¿cómo se dice? Bien carito dentro de bien exacto, bien gourmet. Pues las ancas de rana son ancas, las patas traseras, estas dos que están aquí. Así mismo, cuando lo vas a ver en un plato, lo vas a ver esto de aquí hacia acá. Dicen que sabe a pollo. Sabe a pollo. Gracias. No tengo idea si ya se lo hace, entiendo que no. 562. ¿Qué cosas son 562? Partículas por millón. ppm. Este instrumento te mide temperatura y también te mide humedad. ¿Cuál es el range aceptable? Ok, nosotros a partir del 1%, que 1% son 1000 ppm, ya nosotros no debemos respirarla. Okay, pero el mecanismo te indicaría 1000 ppm. Me indicaría 1000 ppm. Okay. Aquí te va a variar, en la cueva puede que te suba, Claro. pero no es preocupante. Okay. No, y a lo mejor puedas tener un pico Exacto. momentáneamente y a lo mejor Ya. con una brisa y bajo piso.
macho, El sexo. correctamente, el sexo. Si fuera hembra, No, tiene. lo No lo tuviera, tiene. no lo tuviera. Esa foto que no te- No quiere enfocar. ¿Y por qué está tan cómoda ahí? Sí, ella está feliz porque le Porque está está tapando la tapando luz. De hecho, muchas No, que veces, no ven, ¿eh? muchas veces, Ella dice, estoy escondida. muchas veces se esconde. Mira cómo está haciendo. Mira. ¿Qué hizo? Eso no acá. Hizo una caca. El susto. Muchas veces esa posición se siente cómoda porque hay veces que ellas se esconden en el mismo guano, pues en la ahorita ahí que se En las archillas. Ujú. y Ah, ahí montón. y ahí entonces pues ellas están por montar. Ok, Pero es bien, tranquilita. O sea que todavía ella ahí no ha llegado a su adulto. no, está bastante desarrollada, pero todavía no ha llegado sobre todo. Ok. Y muchas veces esos los músculos, no recuerdo cómo se llaman, son un poquitico más larguitos también. Ok. ¿Qué cantidad de huevecillos? Ella, por ejemplo, el guava son como 50, 60, ¿verdad? No te sé decir la cantidad. Yo sé que un conteo que hizo de Alma, el mismo que te estaba hablando de la del primo, del primo, el grillo, del guava. En Aguas Buenas él hizo un conteo de 200 huevos ¡Ia! de esta. ¡Wow! Allá habita mayormente en el área del nivel del río. Mayor humedad, pero por la consistencia de la cantidad de guano de murciélago que hay en la cueva, pues ellos encuentran el alimento propicio como para estar allí y decir, pues de aquí no tengo que mudarme. Ciertamente la cucaracha también es un poco carroñera, en el sentido que aprovecha también los murciélagos muertos y otros animales como para ellos también descomponerse y comer de ellos. Así que ellos utilizan cualquier tipo de medio de alimentación, ellos se alimentan. Okay. Así que una curiosidad es las cucarachas y digamos lo que estamos hablando ahorita del CO2 y estas cosas, pues puede que las encuentre en cuevas calientes, pero si la temperatura es extrema, mayormente, pues no la vas a ver. Okay. Ya ellas llegan a un punto y de ese punto es como que hasta aquí. De ese punto hacia allá que vas a encontrar en cuevas calientes, por ejemplo, vas a encontrar ácaro. Ácaro te digo, por ejemplo, garrapata. Junto con las cucarachas puedes encontrar unos tipos de escarabajitos pequeñitos, chiquititos, negritos, por lo menos acá en el área de Puerto Rico. En otros lados pues encontrarás otra especie, pero acá en Puerto Rico, si ves cucarachas, en un área donde hay muchos guanos, también vas a encontrar posiblemente los escarabajitos pequeñitos negros. Esa es la mariposita de la polilla. Claro que aquí antes había minería de fuego en Puerto Rico, con guano, cazaban en guano. Sí, lamentablemente se iba, pues, cualquier registro fósil, vidrio. Sí. Existen tres divisiones o tres grupos dentro de la cueva que se van a dividir de la siguiente manera. Lo que habíamos hablado ahorita de claridad total, penumbra y oscuridad, pues eso es una cosa. Pero hay otra cosa que se llama lo que se conoce, y así está descrito por la ciencia, son los troglobios, los troloxenos y los troglófilos.
La pregunta es, ¿qué es eso? Ok, pues vamos a trabajar en eso. Los trogloditas, somos los trogloditas, nosotros, la gruta troglodita. Pues troglodita es todo aquello que está permanentemente dentro de la cueva y que no necesita salir para nada. Fácil. Los troglófilos, aquellos que habitan en la cueva pero que tienen X necesidades de salir. Se pasan un buen tiempo dentro de la cueva. Y los trogoxenos son aquellos que accidentalmente o por casualidades pues están en la cueva o entran a la cueva. Si lo vemos desde ese punto de vista, ¿dónde colocamos a los murciélagos, por poner un ejemplo? En el segundo grupo. Uno se pregunta, son trogloditas, porque no, exactamente, van colocados en el segundo grupo, porque ya definimos que ellos salen por una necesidad que se llama alimentación. Así que automáticamente caen ahí. Aquellos que son los trogloditas que nunca salen a la cueva, ciertamente la pregunta es como que ¿cómo llegaron ahí? Pues sucedió por X situaciones, siempre vinieron del exterior, siempre. Pero hubo un proceso de cambio en su genética y evolución que se adaptaron a vivir permanentemente en la cueva. Y la pregunta quizá, ¿quiénes son esos? Que también puede suceder. Pues nos cuesta un poquito de trabajo poder definirlo, por ejemplo, nosotros acá. Pero existen, como por ejemplo, hay unos peces ciegos que habitan en cuevas que no salen jamás y nunca. Ellos se adaptaron, incluso ya han hecho un cambio evolutivo en su cuerpo que ya incluso ya no tienen arco cigomático. Es donde está el hueco del ojo, ya ellos carecen de eso, ya tienen ya creado un hueso frontal ahí en esa parte interna que ya ellos no le hacen falta. De igual manera están una salamandra, no son salamandras exactamente, pero es un tipo de casi reptil, pero es anfibio, que habitan en cuevas, se han encontrado en unas partes en Estados Unidos y otras en Europa. Si ellos tienen unas branquitas y todo eso, son bellas porque ya las he visto. Y ellos no necesitan tampoco salirse del agua, salirse de la cueva, que comen microcrustáceos, mayormente, o de igual manera entran dentro de ese género, microcrustáceos y otros microorganismos que son exclusivos de ahí de la cueva. Ya, no es confundible. Ese mismo. Repite el nombre. Mormont blambilli. El nombre como un barbicacho. Porque es importante identificar también el sexo. Porque, por ejemplo, hoy son 2 capturas y hay una tercera captura. Eso influye mucho al momento de tú hacer un reporte. ¿Cómo vas a describir la información de ese ejemplar? Era un Artibio jamaicensis macho. Eso es importante, aunque no lo creas. ¿Por qué? Porque a lo mejor en un reporte tú haces varias capturas y tú dices macho, 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 hembra, y dependiendo de esas estadísticas tú puedes incluso determinar que hay mucho por ciento de macho y hay un por ciento bajo de hembra. Por lo tanto, esa parte del sexo es importante que aparezca siempre en un reporte también. Que como en Puerto Rico, ¿verdad? Cuando se forma la isla y se empiezan a identificar las cuevas, cuáles son las zonas más jóvenes, las cavidades más jóvenes y entre cuánto y cuánto periodo, ¿verdad? Hablando del calzo solamente, por ejemplo, que se va de la geología, la parte de Cabo Rojo, Maricao, por allá, que está la serpentinita, es la más antigua, pero en el calzo, por ejemplo, el calzo norteño es aproximadamente de 30 a 70 millones de años, mientras que el sur de Puerto Rico es más viejo, es de 70 a 110, 115 millones de años. La parte más vieja del calzo de Puerto Rico está en el sur. También algunas partes que son las partes dispersas, como Aguas Buenas, que Sahara, también son bastante viejas, son de 70 a 100 millones de años. Pero donde estamos acá, esta es de la formación del área, porque caliza, así que es
En cuestiones geológicas, joven. Joven, entonces tener de 60 a 30 millones de años de edad. Así que la parte norte es más joven que la parte sur. Okay. O sea que ella levantó primero como que del sur y después fue que levantó. No necesariamente, la parte geológica del sur es más vieja porque es parte que ya venía del Pacífico. Okay. Con placas tectónicas y todas esas cosas se movieron. Así que ya había parte más antigua ahí. Y entonces está la roca india, que es la cordillera central y esas cosas. Así que ya había forma para uno de dejar sedimentos y empezar a formar el calzo. Okay. Recuerden que todos esos sedimentos van para el agua, se sedimentan, se cementan y después por nivel de mar y también por movimientos tectónicos, pues sube la roca. En eso entra el mar de San Sebastián, ¿verdad? Sí, todo esto, ahora mismo esto era un mar antes, todo esto era mar, así que dependiendo de donde estamos, había diferentes mares. Estaba el famoso mar de Juanadilla, el Sebastián, dependiendo la época. Pero sin tanto fósil. Sí, o sea, todos son fósiles marinos lo que encontramos acá. Obviamente en las cuevas, normalmente en las bocas de las cuevas encontramos huesos y fósiles también ya más modernos, porque aquí vivían los organismos, usaban esto como refugio para ellos, pero las rocas, enterrados en la roca, los fósiles son marinos. Hemos encontrado dugón, hemos encontrado también ay, se me olvidó el nombre del el que tiene el gavial, de tortuga. Así que muchos marinos, tiburones, corales, básicamente todo esto. Así que normalmente son fósiles marinos lo que encontramos al menos, ¿no? O sea, en la roca, pero también fuera, en el sedimento. Hemos estado haciendo estudios y encontramos jutías de murciélagos, tenemos evidencia de murciélago pescador ya en huesos, no hemos atrapado, pero están huesos. Así que todo eso está sucediendo hoy en día. Mínimo. Pueden haber infinitos huesos de tiburón, y entiéndese que el tiburón normalmente lo único que se encuentra son los dientes. ¿Por qué motivo? Porque sabemos que el tiburón, los huesos son cartilaginosos, son cartilados, por lo tanto eso se descompone y se vuelve polvillo, pero el diente no, y por eso es que solamente lo que se encuentra es el diente del tiburón. No en el caso de los dugones. Los dugones pues son una especie de manatí, de sirenio, que habitó en estos mares, que para nosotros esta área está extinto, pero sí ciertamente para la parte de o sea, los Índicos y también Florida. Pues por el cierre del Pacífico, ¿verdad? No, eso fue más porque se lo comieron y todo. No. Básicamente aquí desaparecieron, pero estamos igual que en Florida hay. En Florida, Estados Unidos hay, y también Océano Índico. Así que para este compañero, en Puerto Rico se extinguieron, pero en otras áreas sí está todavía. Precisamente para ser parte de ese ecosistema de biología dentro de la cueva. Si vieron la diferencia donde la cueva que entramos, que es estancita, si vieron el color del suelo, un color igual que el de la roca que está en las paredes, no tiene tanto material orgánico como este. Al tener tanto material orgánico, estamos en un ecosistema completo. ¿Todo el mundo vio la buruquena? Sí. ¿Y de qué se alimenta esa buruquena? Mira, tú sí sabes, ¿verdad? Sí. De lo que Germán le da. Germán sabe. Ah, ok. Murciélagos también comen. Germán le da. ¿Comen murciélagos? Comen, ciertamente. ¿Comen los murciélagos? Hay que guardar la pata. Ah, ¿tú tienes? Sí, tenemos la monedita murciélago. Sí.